Ya. La principal revistas o revisiones que se han tenido en consideración para desarrollar el tema han sido estas. Y el 2019 se ha publicado esta revisión nueva, que he considerado también agregarla, ¿no? Como ustedes saben, el curso se lleva ya 3 años, pero nunca he presentado un tema igual al otro, ¿no? Siempre la trato de actualizar, ¿no? Se trata de eso. Hay cosas fundamentales o casos situaciones que no se deben, no tienen por qué cambiar, ¿no? Por ejemplo, la definición que es el derrame pleural es la acumulación de líquido que ocurre entre las dos pleuras, ¿no? Y la fisiopatología de cómo se origina el líquido pleural, pues se ha reconocido estos 6, ¿no? Aumento de la presión hidrostática, el ejemplo típico es insuficiencia cardíaca, ¿no? Disminución de la presión en el espacio pleural, por ejemplo, cuando tienen un paciente que hace una embolia pulmonar o una telectasia, ¿no? Una telectasia mejor, sería el ejemplo mejor, una telectasia. La telectasia disminuye la presión que ocurre en esa zona y puede aparecer derrame pleural. Bloqueo del drenaje linfático, un linfoma o una neoplasia que tiene metástasis. Disminución de la presión oncótica en un paciente que tiene disminución de las proteínas, ¿no? Sobre todo la albúmina, ¿no? La albúmina. Por ejemplo, un síndrome nefrótico, ¿no? Incremento en la permeabilidad de la microcirculación, por ejemplo, aquí sería un proceso inflamatorio claramente. Podría ser este caso de un derrame paraneumónico o podría ser un paciente que tiene, por ejemplo, una inflamación sistémica, tipo los pacientes con LES que hacen policerositis, ¿no? Que hacen derrame pericárdico, derrame pleural y también pueden hacer ascitis. Y movimientos de fluido desde el peritoneo, obviamente esto tiene que ver mucho con el derrame pleural producido en un paciente que tiene cirrosis hepática. Una radiografía de un derrame pleural es algo que es lo más sencillo tal vez, ¿no? Ustedes ven una placa, lo más sencillo en caso de pulmón es la clínica de un derrame pleural y la radiografía de un derrame pleural. Es inequívoco, prácticamente tienes pocas opciones aquí, ¿no? Tal vez un quiste hidatídico te pone una imagen que te puede hacer pensar, ¿no? Pero es bien homogéneo, como usted me imagina, bien homogéneo con una curva característica, ¿no? En el paciente que está de pie. Y el examen clínico, pues, es fácil, ¿no? O sea, es un paciente, sobre todo cuando es pequeño, obviamente puedes tener cierta dificultad, pero cuando es un derrame pleural importante, murmullo vesicular disminuido, vibraciones vocales disminuidas y matidez, ¿no? Matidez. Aquí otra imagen de derrame pleural, ¿no? Tal vez esta imagen en estas imágenes de rayos X hay una cosa que pueda ser interesante. Por ejemplo, esta imagen de acá del lado, si es la que estoy señalando, normalmente lo que ustedes ven ver en un paciente con derrame pleural, que tiene un derrame pleural importante sobre todo, es que el mediastino se desplaza hacia el lado contralateral, ¿no? Si ustedes comparan el espacio, esta es la silueta cardíaca, ¿de acuerdo? El espacio que hay entre el límite de la silueta cardíaca y el espacio donde termina eh, el pulmón es un espacio corto, ¿no? Esto es típico de un paciente con derrame pleural normal. Pero si ustedes tienen esta separación amplia, ¿qué significa? Que el mediastino está desplazado para el lado del derrame pleural. Y eso se puede ver en pacientes que tienen tumores broncogénitos. Un tumor broncogénico produce una telectasia más derrame. Entonces, la telectasia más derrame te da esta situación en el cual, en vez de estar desplazada el mediastino hacia el lado contralateral, se desplaza hacia el mismo lado de la lesión.
Cuando uno realiza una toracocentesis a un paciente, uno de los principales motivos es para ver si es un trasudado o un exudado. La otra importante pregunta que uno tiene que hacerse cuando uno hace una toracocentesis es si el paciente tiene un derrame paraneumónico que requiere un drenaje torácico o simplemente se va a resolver con antibióticos. Y tal vez la otra cosa importante es ver si en el líquido hay células neoplásicas para lo que se llama un derrame pleural maligno. ¿Cómo hablas de trasudado o exudado? Los criterios de Leigh se siguen utilizando para hacer esa diferencia, ¿no? Hacer esta diferenciación. Se denomina exudado cuando tiene al menos uno de los siguientes criterios. El primero es que la proteína en el derrame pleural entre la proteína sérica sea mayor a 0.5. La segunda, el criterio, es que el lactato de deshidrogenasa de la pleura sea mayor a 200. Y el tercero es que el lactato de deshidrogenasa de la pleura entre la deshidrogenasa láctica del suero sea mayor a 0.6. Parece sencillo aplicar esto, son criterios fácilmente que ustedes me entienden, ¿no? Pero en la práctica los médicos no solemos hacer mucho uso, no aplicamos esto. Yo lo veo en la práctica, ¿no? O sea, veo que no se hace, ¿no? Me parece, yo siempre ando diciendo, ¿y cuántos son los criterios de Leigh? ¿Cómo es el paciente? Como que no hacemos caso a eso, ¿no? Y nos enfocamos más en la imagen, si hay una imagen de tal o de cual, ¿no? Pero es importante considerar eso. Eso es el ABC. Tenemos que cuando hacemos una toracocentesis, yo pregunto, ¿no? ¿Le hicieron toracocentesis al paciente tal? Sí. ¿Y cómo está? ¿Qué es un exudado o fue un trasudado? Me preguntan, ¿no? Una pregunta simple. Y se quedan así como diciendo, no sé por qué, o sea, hasta donde yo sé, los criterios siguen siendo importantes. Y como yo reitero, yo reviso la información actual, la revisión, la última es del 2019, ajá, que no he encontrado cambios que digan que no se tiene que hacer, ¿no? O algo así. Entonces, es simplemente por falta de costumbre, creo yo, ¿no? Entonces, pero los criterios de Leigh, obviamente, como todo lo que hemos conversado hasta ahora, no hay nada que yo les he dicho que tiene una sensibilidad al 100%, ¿no? Puede ser que tenga un paciente de los criterios de Leigh para exudado y el paciente tenga un trasudado. ¿En qué casos podría pasar eso? En pacientes, por ejemplo, que tienen insuficiencia cardíaca o cirrosis y que están usando diuréticos. Entonces ahí lo que se tiene que hacer es una gradiente o una diferencia una resta entre la proteína del suero y la proteína del líquido pleural. Si esta diferencia es mayor a 3.1, entonces se dice que es un trasudado, ¿ya? Entonces, esta gradiente o esta diferencia, como quieran llamarlo, simplemente es una resta. ¿Cuánto de proteínas tiene mi líquido pleural? X, menos las proteínas que tiene en sangre, Y. Y ese resultado, X menos Y, si es mayor a 3.1, entonces el paciente tiene un trasudado. Además de medir proteínas y LDH, hay que evaluar las siguientes pruebas también en el líquido pleural, ¿no? La descripción, el recuento celular, la glucosa, la citología, frotis, cultivos para bacterias y micobacterias y hongos, y la prueba de ADA. Vamos a ir hablando de cada uno de ellos, haciendo unas aclaraciones de cada respectivo estudio. La apariencia es importante. Si tienes, por ejemplo, si tienes es muy frecuente, nosotros hacemos una toracocentesis y encontramos un líquido pleural hemático. Es hemático, decimos que casi no hay error en eso, el paciente tiene una neoplasia, ¿no? Varias veces ha pasado eso, ¿no? Punzas el líquido, extraes y te das cuenta que es sangre, ya inconscientemente nos estamos pensando, ya, o sea, el pronóstico malo, ¿no? No es algo bueno para el paciente. Asimismo se puede ver si este es lechoso, es turbio, ¿no? Entonces, un sobreanidante claro indica que la turbidez es causada por células o detritus y el paciente probablemente tiene un empiema.
Claro que no solamente es esto, es solamente la apariencia, ¿no? Si tú piensas en empiema, tengo que ver cuántos leucocitos tiene, lo que vamos a hacer más adelante, cuánto está su pH y cómo está la glucosa, ¿no? Que son cosas importantes, integrar todo. Para hablar de empiema tiene que ser pH menos 7,2, glucosa menos de 40, deshidrogenasa láctica aumentada, ¿no? Si la turbidez persiste después de la centrifugación, la turbidez causada por un alto nivel de lípidos en la pleura, ¿no? Lo que se llama quilotórax. Alguna vez he visto también pacientes con quilotórax. Si el fluido se ve muy sanguinolento, debe tener un hematocrito para ver si es un hemotórax, ¿no? Sobre todo si tiene un 50% del hematocrito el 50% del hematocrito periférico. Si es así, es un hemotórax. Los recuentos de células, ¿no? La mayoría de los trasudados tienen menos de 1000 leucocitos por milímetro cúbico, mientras que la mayoría de los exudados tienen un recuento por encima de 1000. El recuento celular en empiema es frecuentemente bajo porque el sedimento es causado por detritus y células muertas. La presencia de neutrófilos predominantemente indica que el proceso pleural es agudo. Si el diagnóstico presuntivo es un derrame paraneumónico y no hay predominantemente neutrófilos, hay que pensar en otro diagnóstico alternativo. Tendría que haber neutrófilos siempre, ¿no? La presencia de linfocitos pequeños en el líquido pleural sugiere tuberculosis pleural, neoplasia maligna o un derrame pleural por cirugía de revascularización coronaria, ¿no? Eso puede aparecer en pacientes que tengan leucocitos aumentados a predominio de linfocitos pequeños. La glucosa menos de 60 miligramos indica un derrame pleural es probablemente causada por una de las siguientes 4 entidades. 1. Derrame paraneumónico complicado, derrame pleural maligno, derrame pleural tuberculoso y derrame pleural reumatoide. Entonces, glucosa menos de 60, derrame pleural paraneumónico, derrame pleural maligno, derrame pleural tuberculoso y derrame pleural reumatoide. Otras causas raras es el síndrome de, bueno, ya no se llama Sture-Strauss, ¿no? Es la polangiitis granulomatosa asociada a eosinofilia, ¿no? Se llama. Si se sospecha de derrame paraneumónico, se debe medir el pH. Cuando el pH sea más bajo, es más probable que el paciente requiera una cirugía para el tratamiento del derrame. Para ser clínicamente útil, el pH tiene que ser medido en una máquina de gas. Es otra cosa, no medimos el pH. No medimos el pH en los pacientes que les hace toracocentesis. No está, yo estaba insistiendo cuando cuando me toca trabajar, insisto mucho en pedir el pH, ¿no? Y me acuerdo que mandábamos en la jeringa un poco de muestra de líquido pleural y lo mandamos a que lleven a la máquina de gases arteriales, ¿no? Y porque tiene que hacerse en esa máquina de gases arteriales, pero los de laboratorio, los biólogos, decían que se descalibraba la máquina si pasábamos el líquido pleural, entonces era un problema mantenerlo. Pero muchas veces sí logramos conversar y decirles que era importante, ¿no? Que calibren después de hacer de pasar la muestra, ¿no? Pero es importante, porque el pH menos de 7,2 te orienta que el paciente está complicado, ¿no? Y probablemente te quieras manejarlo de otra manera. Entonces, si es un estudio que te permite decidir qué tipo de tratamiento va a recibir, tienes que insistir en hacerlo. Entonces, como te digo, no se hace, como les digo, no se hace normalmente. Una de las razones es que, les digo eso, no quieren pasar el líquido pleural en la máquina de gases arteriales. No sé si será cierto lo que dicen que se descalibra, ¿no? Si hay una sospecha de una neoplasia maligna, el examen citológico está indicado. Generalmente, todo paciente con derrame pleural, hacemos de rutina ya el estudio del estudio citoquímico del líquido pleural, ¿no? Entonces mandamos una muestra siempre para hacer este estudio citológico. Pero dice que solamente tiene un rendimiento de alrededor del 65%. O sea, la tercera parte de los pacientes, a pesar de tener un derrame pleural maligno, van a tener una prueba, un examen citológico negativo. Y dice que es más probable que esta prueba salga positiva en un adeno-CA que en un carcinoma.
hay que obtener cultivos, y en el protocolo siempre mandamos, cuando hacemos una toracocentesis, si bien es cierto, no pedimos muchas veces el pH, como les decía, eh, pero siempre se manda de rutina gran y cultivo, pedimos. Casi ya de costumbre, ¿no? Pedimos gran y cultivo en el líquido pleural. ADA no tenemos en el hospital. Si sospechamos de tuberculosis, como algunos pacientes es que cuando el paciente ingresa con derrame pleural, tú no, si bien es cierto, tienes algunas características que te orienten que puede ser neoplasia o que puede ser tuberculosis o que puede ser paraneumónico o que puede ser por TEP o por las unas causas que vamos a revisar a continuación, pero en general nosotros pedimos todo, ¿no? Y nosotros mandamos ADA en forma particular, porque en el seguro no tenemos ADA. Cuando utilizamos una prueba de diagnóstico de imagen, la angiotomografía debería ser la primera en elegir, porque aparte de determinar masas pulmonares, nos va a descartar una embolia pulmonar, que es la cuarta causa. En los países donde se hace mejor valoración de la estadística, la cuarta causa del derrame pleural es la embolia pulmonar, ¿ya? Nosotros acá no tenemos idea, ¿no? No sabemos idea. Se supone que la primera causa en el Perú debe ser, pues, estadísticamente, por la prevalencia de la enfermedad, debe ser tuberculosis, ¿no? Pero no, no sé, no hay, pues no hay reportes, ¿no? De eso. No, no he encontrado yo. He encontrado, sí les voy a presentar, cuando hable de tuberculosis, les voy a presentar información de la tuberculosis, pero de cuál es en el Perú, cuáles las principales causas de derrame pleural, no he encontrado, ¿no? Si el paciente tiene una masa pleural o engrosamiento pleural, se debe considerar realizar una biopsia con aguja guiada por tomografía del área anormal. La biopsia con aguja guiada por tomografía proporciona un rendimiento diagnóstico mayor que una biopsia pleural a ciegas, ¿ya? Entonces, si tienes un engrosamiento, una masa, el estudio de elección es una biopsia guiada por tomografía. Biopsia con aguja, ¿no? Con aguja. Si el paciente tiene una lesión parenquimatosa, un derrame pleural masivo o hemoptisis, debe realizar tanto una broncoscopía. Eh, si el mediastino se desplaza hacia el lado del derrame pleural, también está indicada la broncoscopía porque este hallazgo sugiere un bronquio obstruido, como el ejemplo de la radiografía que les presenté, ¿no? Cómo estaba desviado el mediastino se desviaba hacia el lado del derrame, ¿no? ¿Qué más? La toracoscopía se debe indicar, establece el diagnóstico de tuberculosis o de malignidad en el 100% de los casos. La toracoscopía, por si acaso, lo hace el cirujano de tórax, no lo hacemos nosotros, nosotros llegamos hasta biopsia de pleura, ¿no? Inclusive la biopsia de pleura guiada por tomografía lo hace el radiólogo. La broncoscopía lo hace el neumólogo y la toracoscopía lo hace cirugía de tórax, ¿no? Algunos pacientes hemos mandado, pero no hacen. No sé si no tienen el toracoscopio, pero nunca nos han hecho una toracoscopía. Algunos pacientes que requerían. ¿Cuáles son los criterios para indicar la toracoscopía? Un paciente que tenga un periodo sintomático de más de un mes de derrame pleural, ausencia de fiebre, líquido pleural hemático, hallazgos en la tomografía que sugieran malignidad, ¿no? En esos casos está indicada la toracoscopía. En resumen, esto es en general lo que se tiene que pedir, ¿no? Conteo sanguíneo completo, pedir LDH, pedir en la sangre, en la pleura, glucosa, cultivo, citología y tomografía, ¿no? Ese es el resumen. Aquí lo que falta obviamente es el pH, ¿no? Y esta es una revisión del 2019, pero está enfocado al diagnóstico, no algunas revisiones, eh, el derrame paraneumónico lo tratan aparte, porque obviamente el derrame paraneumónico es parte de una neumonía, no hay derrame paraneumónico sin neumonía. Entonces, si sacas el derrame paraneumónico, estos son los principales estudios, pero si entra en el diagnóstico un derrame paraneumónico, tienes que hacerle pH, ¿no? De todas maneras. Y aquí las principales causas de derrame pleural. Denme un minuto, por favor.
cada revisión presenta su clasificación, ¿no? Y algunas son más extensas que otras son más simples. Pero, ¿no? Si tienen un paciente con trasudado, falla cardíaca, cirrosis, síndrome nefrótico, embolia pulmonar. Pero la embolia pulmonar te puede dar también un exudado. Está clasificado también en exudado. Mixedema, sarcoidosis. Exudado, neoplasia, infección, que puede ser tuberculosis o paraneumónico, embolia, pancreatitis, absceso intraabdominal, perforación esofágica, enfermedades reumáticas, artritis reumatoidea, LES, Sjögren, amiloidosis, esclerosis sistémica, poliangiitis con granulomatosa. Antes se llamaba enfermedad de Wegener, ¿no? Y unas entidades tanto raras, ¿no? Síndrome de Meigs, que es un tumor de ovario, ¿no? Tienen acá otra clasificación donde dice lo mismo, ¿no? Trasudado, falla cardíaca, cirrosis, síndrome nefrótico, urinotórax, por ejemplo, acá es nuevo, hipotiroidismo, hipoliminemia y cuando hacen la derivación por hidrocefalia, puede haber también una acumulación ahí de derrame pleural de líquido cefalorraquídeo, ¿no? Exudado, enfermedad maligna, carcinoma de cualquier parte, especialmente de los pulmones, mama, linfoma, mesotelioma, ¿no? Infecciones, paraneumónico, tuberculosis, hongos, parásitos o virus. Autoinmune, LES y otras, ¿no? Artritis reumatoidea, embolia pulmonar, pancreatitis. Por ejemplo, el derrame pleural por pancreatitis es muy frecuente, ¿no? Es que la pancreatitis es muy frecuente en nuestro medio. Entonces tenemos un montón de pacientes con pancreatitis con derrame pleural, que siempre se va al izquierdo, siempre se va. No he visto ninguna pancreatitis con derrame pleural al lado derecho. Drogas, amidarona, dasatinib, metrotexato, nitrofantuina y otros, ¿no? Traumáticos, hemotoras, pilotoras, ¿no? Esta última clasificación me parece más práctica, ¿no? Esta es más enumerativa y más, lo han ordenado por si es gastrointestinal, reumática, pero esta me parece más práctica. Que hay otra, ¿no? Que incluso es un poco más amplia, ¿no? Entonces acá creo que no se repite la mayoría de las cosas. Mesotelioma, linfoma, piotórax asociado al linfoma, bacterial, infecciones bacteriales, tuberculosis por hongos, parásitos, virus, embolia pulmonar, pancreatitis, absceso sufrénico, ¿no? Todo ahí en causas gastrointestinales de derrame hay varias, ¿no? Acá, por ejemplo, perforación esofágica, cirugía posabdominal, hernia diafragmática. ¿Y qué más? Acá hay siguen ginecológicas. Síndrome de hiperestimulación ovárica, efusión pleural fetal, efusión pleural posparto, síndrome de Meigs, endometriosis, enfermedad vascular del colágeno, artritis reumatoidea, lupus inducido por drogas, síndrome de Sjögren, enfermedad fiebre mediterránea familiar, lo que antes se llamaba el síndrome de Churg-Strauss, granulomatosis de Wegener, una vasculitis a vasos pequeños, ¿no? ANCA positivo. Medicamentos, hay una serie de medicamentos. Esta enumeración de las diferentes causas es importante porque algunas veces nos ha pasado que no encuentras pues nada, ¿no? Y te pones a pensar, ¿qué puede ser, no? Pues tienes que pensar ya en cosas más raras, ¿no? Tienes que pensar en estas cosas ya, ¿no? Porque obviamente lo principal es falla cardíaca, derrame pneumónico, tuberculosis, cáncer, ahí te quedas la mayoría, ¿no? Este cuadrito también es interesante porque en Estados Unidos la incidencia, miren, falla cardíaca 500.000, derrame paraneumónico 300.000 al año, ¿no? La incidencia al año. Derrame pleural maligno 200.000, o sea, y las principales causas, pulmón, mama, linfoma y otros, ¿no? Las principales causas. Entonces, cuando alguien les pregunte por ahí, el derrame pleural, ¿por qué es más frecuente, no? Aparte de pulmón, mama, linfoma, ¿ya? ¿Y cuál es la cuarta causa de derrame pleural? Es
embolia pulmonar. Y esto no consideramos nosotros. Eso no lo consideramos nosotros porque como no tenemos nosotros, ¿no? Ojo que esto es en Estados Unidos. No estoy diciendo, y he aclarado bien desde el comienzo. En nuestro medio probablemente tuberculosis, eso estoy especulando, ¿no? Yo no tengo ninguna prueba para decirlo, porque, reitero, no tenemos acá esa estadística, pero bueno, yo me atrevo a decir que tuberculosis estaría después de efusión paraneumónica, ¿no? O tal vez inclusive primero. No sé si está en los primeros 3 lugares está tuberculosis. Y yo les voy a presentar una estadística y les voy a decir por qué razón. Miren, acuérdense este número. 2.500 casos de tuberculosis al año en Estados Unidos, de tuberculosis con derrame pleural. Estoy hablando no de tuberculosis, sino de derrame pleural producida por tuberculosis. 2.500. En Estados Unidos, no sé, vamos a ir en el Perú, vamos a con ustedes a ver cuánto habrá en el Perú. Ese dato sí les puedo dar. Esto más o menos sería un algoritmo, ¿no? Derrame pleural, historia clínica, exploración física, imagen radiológica. Puede ser que en la imagen esté el diagnóstico. ¿En qué casos? En casos de insuficiencia cardíaca, ¿no? Tengo derrame pleural bilateral, tengo un corazón grande, tengo un paciente que tiene antecedentes. Se acabó. Ahí no tengo que investigar nada, ¿no? ¿En qué más te puede dar el diagnóstico la imagen? Tengo un paciente con pancreatitis aguda, refiere dolor y dificultad respiratoria, toma una radiografía, tiene un derrame pleural, punto, se acabó. Es un derrame pleural por pancreatitis aguda, sobre todo si está en el izquierdo. Ahí se quedó. Pero obviamente no es así, la mayoría de los casos no van a ser así tan simples, ¿no? La mayoría va a requerir una toracocentesis, ¿no? Y una tomografía torácica, sobre todo. Y en la toracocentesis vamos a ver si es un trasudado o es un exudado, ¿no? Acá dice diagnóstico trasudado, quilotórax, empiema, hemotórax, ¿no? Más o menos no lo divide tanto en trasudado y exudado, sino si es quilotórax, si es un empiema, si es un hemotórax. Y la causa de un paciente realmente va a terminar, cuando llegamos a este punto, va a terminar en un estudio de biopsia pleural o toracoscopía, ¿no? Como les decía, la toracoscopía normalmente encontraba el 100% de las causas, ¿no? En los pacientes, sobre todo que llegan a este punto pensando en 2 cosas. Cuando un paciente llega a este punto, por regla, digamos, en forma resumida, le puedo decir que estás pensando en 2 cosas: tuberculosis o cáncer. Porque un derrame paraneumónico te va a llegar acá vas a encontrarlo, ¿no? Un derrame por TEP vas a encontrarlo antes, no vas a hacer una toracoscopía para hacer diagnóstico por TEP. Básicamente piensas en cáncer, y es la duda muchas veces, y ahí te quedas muchas veces en esa duda. Trasudado, ya hablamos ya, porque se produce por la acumulación de líquido en el espacio pleural cuando la superficie de la membrana que lo limitan no está directamente afectada. Se produce como consecuencia de una alteración de las presiones que regulan el paso del líquido a través del espacio. La elevación de las presiones en las cavidades cardíacas izquierdas es la causa más frecuente de producción de trasudado. Y llegamos al derrame pleural por insuficiencia cardíaca. Es la causa más frecuente de derrame pleural, sobre todo en Estados Unidos. En el Perú no lo puedo saber. En la radiografía simple, aproximadamente el 60% de estos derrames pleurales son bilaterales, el 30% unilaterales derechos y el 10% unilaterales izquierdos. En un contexto clínico radiológico típico no es necesario analizar el líquido pleural. La toracocentesis solo la indicarías cuando el derrame pleural es de un solo lado y no existe cardiomegalia, cuando el paciente tiene además fiebre y dolor pleurítico y cuando persiste el derrame pleural a pesar del tratamiento diurético o de insuficiencia cardíaca. Entonces, la mayoría de los casos se resuelve por insuficiencia cardíaca. En los pocos casos en que el derrame pleural cardíaco es refractario al tratamiento médico convencional, se puede optar por empleo de toracocentesis evacuatoria repetidas, pleuroresis o inserción de un catéter intrapleural permanente. Eso sería, por ejemplo, en pacientes que tienen falla cardíaca estadio avanzado, ¿no? Cuando la fracción de eyección está muy disminuida y los pacientes ya tienen una corta sobrevida. Aquí solamente la idea de hacer toracocentesis es mejorar la calidad de vida del paciente, nada más, ¿no? No tiene otro fin.
Por cirrosis, el mecanismo predominante que conduce a un derrame pleural en un paciente con cirrosis y ascitis es el movimiento del líquido acítico a través de un defecto diafragmático hacia el espacio pleural. La gestión inicial del derrame pleural asociada con cirrosis y ascitis debe dirigirse al tratamiento de la ascitis con una dieta baja en sal y diuréticos. Si la estrategia no es efectiva, entonces se debe usar trasplante hepático o TIPS, ¿no? Que es la derivación portosistémica intrahepática transyugular. ¿Se hace TIPS en Arequipa? Sí, se hace TIPS, lo hace cirujano cardiovascular. Hemos mandado algunos pacientes para TIPS, pero no no hemos hecho el seguimiento para saber cómo fue, ¿no? Cuánto mejoró el paciente, ¿no? Lo cierto es que los pacientes que hacen TIPS se asocia con complicaciones, ¿no? Los pacientes suelen hacer muchas veces encefalopatía, ¿no? Como el TIPS al final es un bypass, ¿no? Entonces la sangre no pasa por el hígado y entonces el paciente empieza a hacer mayor grado de encefalopatía, ¿no? Es una complicación. Lo ideal sería un trasplante hepático, ¿no? Derrame inmunológico. 57% de las neumonías bacterianas se produce un derrame paraneumónico durante el curso clínico. Y hay un 5 a 10% que puede desarrollar empiema, sobre todo en niños, en ancianos y en pacientes diabéticos o con alcoholismo. En esos pacientes se va a presentar el empiema, o se puede presentar el empiema. 3 fases: exudativa, fibrinopurulenta y organizativa. La exudativa es un líquido pleural estéril, ¿no? Aquí lo que se acumula el líquido por aumento de la permeabilidad, por estos factores que están involucrados. Normalmente la glucosa es mayor a 60, el pH es mayor a 7.20 y se resuelve con antibióticos. Digamos que aquí este derrame paraneumónico podría ser hasta incluso, o no incluso, sino es normalmente estéril, ¿no? No hay acá bacterias, ¿no? No hay bacterias. Y como bien dice, se resuelve esto con el tratamiento de la neumonía, con el antibiótico, no requiere mayor situación. Haces el diagnóstico, haces el aspirado, tienes la glucosa más de 60, tienes el pH menos 7.2, entonces el paciente no vas a hacer nada más que continuar con el antibiótico. En la fase fibrinopurulenta, la invasión bacteriana del espacio pleural induce a un daño endotelial. O sea, algunos pacientes van a producir invasión bacteriana del espacio pleural, que conduce a daño endotelial y una respuesta fibrinolítica. Aquí es la clave, fibrinolítica. Empieza a aparecer depósitos de fibrina en las superficies pleurales con posibilidades de loculación. O sea, se forman lagunas, diferentes lagunas, espacios con líquido en la pleura, ¿no? Aquí el líquido tiene gran cantidad de polimorfos nucleares, bacterias, detritus, caída del pH, de la glucosa, incremento del valor del LDH. En esta fase, estos pacientes que llegan a la fase, a la fase exudativa, seguramente también van a requerir tratamiento intervencionista, o sea, van a requerir una toracotomía, ¿no? Un procedimiento que vamos a detallar a continuación. La fase organizativa aparecen diversos factores de crecimiento, entre ellos el de fibroblastos, el factor de crecimiento derivado de plaquetas y el factor de crecimiento transformante beta, estableciendo la fase final con depósito de fibrina y más tarde tejido fibroso de colágeno. Y entonces este es el resumen, ¿no? de las fases, ¿no? Un derrame en decúbito ipsilateral menos de 1 centímetro no requiere toracocentesis del paciente, ¿no? Cuando el derrame paraneumónico típico tiene más de 1 centímetro de grosor, cuando el paciente está en decúbito ipsilateral, la glucosa está más de 40, el pH está más de 120, el antibiótico y suficiente, ¿no? Aquí obviamente ya has hecho una toracocentesis, por eso sabes cómo está la glucosa, ¿no? Cuando el paciente tiene un pH de 7 a 7.20 y el LDH sube a 1000, hay un gran cultivo negativo. Aquí requiere el paciente drenaje torácico. Entonces, este sería la tercera clasificación de un derrame pleural, ¿no? El tercer tipo, digamos, un casi complicado. Y aquí, en el complicado, ya el pH menos de 7, ¿no? El cultivo es positivo y el paciente igual, antibiótico, tubo de drenaje pleural, fibrinolíticos, igualito que el anterior. Y complejo, cuando el pH es menos de 7, gran y cultivo positivo y hay loculaciones múltiples. Aquí no te quedas con antibióticos, drenaje pleural y fibrinolíticos,
si no consideras procedimientos quirúrgicos, ¿no? Procedimientos quirúrgicos. En pie más simple y en pie más complejo, ¿no? Ya, lo que tienes que saber tú, yo por ejemplo como médico internista, es que tengo que considerar la opción de que el paciente esté haciendo un derrame paraneumónico que en otras literaturas lo clasifican como 3 o como 4, que son los derrames paraneumónicos que deben ser manejados en forma diferente y de probablemente para un cirujano de tórax para considerar tratamiento, como dice acá, fibrinolítico, drenaje general. Yo podría poner un tubo de drenaje pleural, pero no tenemos nosotros fibrinolíticos, ¿no? Tendría que manejarse en el Hospital Nacional. Entonces, los pacientes se tienen que ir derivados para un manejo especializado. La presencia de microorganismos en el líquido pleural o contenido purulento confirma el diagnóstico de derrame pleural paraneumónico y es empiema si contiene pus. En su ausencia, el diagnóstico de derrame paraneumónico es una presunción. O sea, si tú tienes un paciente con neumonía y con derrame, le haces el toracocentesis y no sale ninguna bacteria, presumes que es un derrame paraneumónico, pero no estás seguro, ¿no? ¿Cómo hacer el diagnóstico definitivo? Encontrando las bacterias en el líquido pleural, ¿no? El líquido pleural es un exudado de predominio polimorfo nuclear con curso evolutivo paralelo a la solución de la neumonía en relación a la respuesta terapéutica a antibióticos. Eso se sabe, ¿no? O sea, si la neumonía va a ir bien, el derrame se va a reducir, ¿no? Todos los pacientes requieren el estudio del líquido pleural para valorar si está infectado. Sin embargo, la mayoría muestra cultivo negativo y en estos casos el pH y los parámetros bioquímicos son de gran ayuda diagnóstica y pronóstica. Me insisten, ¿no? pH, pH, pH. Estamos hablando ya de derrame pneumónico y no dejan de mencionar el pH. Y es algo que ustedes tienen que introducir en sus conceptos. El pH en el líquido pleural es importante. Sobre todo, obviamente, en el contexto de un paciente que sospechas de un derrame paraneumónico. Si no, cómo puedes manejar el paciente? Vas a manejar a ciegas. Y a ciegas es un peligro. El pH es el mejor parámetro que identifica el derrame paraneumónico infectado. No obstante, no tiene una sensibilidad al 100% como la mayoría de eso, ¿no? En estos casos tienes que basarte glucosa menos de 40 y LDH mayor a 1000, que son alternativas útiles para identificar un derrame paraneumónico infectado. Y ese más o menos sería el tratamiento, ¿no? Historia clínica, exploración, resolución diagnóstica, analítica, radiografía, inicias antibiótico-terapia. Si el derrame pleural está menos de 1 centímetro, no realizas toracocentesis en decúbito lateral. Si el derrame pleural es más de 1 centímetro en decúbito lateral, toracocentesis. Si el líquido es purulento, es empiema, lo mandas a cirugía de tórax. Si no, tienes que hablar el pH, el gran y cultivo, ¿no? Plan de cultivo positivo, pH menos de 120, glucosa menos de 40, LH más de 1000, entonces el paciente también pasa a manejo de especialidad para drenaje, fibrinolíticos, videotoracoscopía de corticación, etcétera, ¿no? Cosas que lo va a manejar, que no se manejan en nuestro método. Entonces, tú manejas el paciente y tienes que estar al tanto de estos resultados para ver si continúas con el tratamiento antibiótico. Entonces, se dan cuenta que es simple y a la vez es importante que todos, no puedes manejar un paciente con neumonía sin saber qué hacer con el derrame. Sacas el líquido y analizas, ¿y qué le pides? Y si le pido esto o aquello, ¿cómo analizo? Eso es interesante, o sea, ¿qué decisiones tomo? Entonces, si no sabes pedir pH, si no sabes para qué sirve la glucosa, qué decisión tomar, vas a tener delante tuyo tus análisis y vas a pensar que el paciente tiene un derrame pues, paraneumónico no complicado, ¿no? ¿Sí? Porque no tiene pH, la glucosa está menos de 40, pero no sabes qué significa. Tienes un LDH más de 1000, pero no sabes qué darle, ¿no? ¿Qué sirve, no? Estos pacientes, ¿qué te dicen? Que tienen un derrame paraneumónico complicado, complicado. Y como que se genera fibrinolisis, tiene que hacerse un tratamiento antifibrinolítico, un drenaje torácico y tiene que hacer una videotoracoscopía más una decorticación probablemente. ¿Ya? Tuberculosis. La frecuencia de derrame pleural tuberculoso es muy variable y depende de la incidencia de la tuberculosis en cada país. Generalmente se produce por la ruptura de un foco gaseoso pulmonar subpleural en el espacio pleural,
generalmente 6 a 12 semanas después de una infección primaria. Este es el mapa de la tuberculosis en el mundo, ¿no? Nosotros en el Perú está con una, no sé si logra ver bien, ¿no? Pero el color le corresponde de 50 a 124 casos por 100.000 habitantes. La incidencia del Perú está entre 50 y 124 casos por 100.000 habitantes, ¿no? A la par que Bolivia y Ecuador, ¿no? Los demás países tienen menos incidencia. Obviamente hay países peores, ¿no? Que tienen más de 500, ¿no? En Sudáfrica, por ejemplo, todo lo que se mueve es tuberculosis, ¿no? Estamos mal, pero no, hay otros países que están peor, ¿no? En América, no, pero tasas de mortalidad, perdón, tasas de mortalidad. La mortalidad que tenemos por 100.000 habitantes solamente nosotros es de 10 a 19 pacientes mueren al año por cada 100.000 habitantes. ¿Ya? Ojo, estoy presentando información del 2014. Toda esta información es 2014, pero ahorita voy a presentar del 2019. Región de las Américas, los 10 países con más alta. Bolivia, 127 casos por 100.000. En 2012 está esta información, ¿ya? Guyana, 109 casos por 100.000 habitantes. Perú, 95. Estamos en tercer lugar. En relación a los departamentos del Perú, Arequipa, que nos interesa, ¿no? Arequipa está 39.5 casos por 100.000 habitantes, ¿no? Pero esta información es mucho más, como les digo, siempre trato de buscar información reciente, ¿no? En el 2019 se ha contabilizado 32.970 pacientes con tuberculosis. 32.970 pacientes. Y casos nuevos en total ha habido 28.892. Entonces, como que se ha estancado, ¿no? Se dan cuenta, ¿no? Sube un poquito más, un poquito menos, pero siguen apareciendo la misma cantidad de pacientes con tuberculosis al año, ¿no? Casos nuevos, 16.450, con frotis positivo, ¿no? Con frotis positivo significa, ¿qué significa esto? Que de los 28.000 nuevos, 16.000 tienen BK positivo. ¿El resto cuáles? ¿Qué son? BK negativos, ¿no? Como por ejemplo los pacientes con derrame pleural. Fallecidos, 1.437. En Arequipa, en el año 2019, 579 casos. Casos nuevos, 500. Positivos con BK o con frotis positivo, 262. Y han fallecido 29 pacientes, ¿no? 29 pacientes en el 2019 durante el tratamiento. Ahora vamos a lo que nos interesa, lo que hemos entrado a tuberculosis para hablar de derrame pleural. Entonces, el 82% de los pacientes, más o menos, casi, eso pasó en 2013, 2014 y va a seguir seguramente pasando, es tuberculosis pulmonar. Y el 17% es tuberculosis pleural. ¿Ya? Miren, vamos pensando, vayan pensando, van sacando su cuenta. Les voy a hacer una pregunta. De todas las tuberculosis, de todos los casos de tuberculosis extrapleurales, más del 50% perdón, te repito, de todas las tuberculosis extrapulmonares, más del 50% es pleural. Porque la tuberculosis, si ustedes pueden decir, pero la tuberculosis pleural es también pulmonar, no se considera, ¿ya? Tuberculosis pulmonar es una cosa y tuberculosis pleural es otra cosa, ¿ya? Entonces, la pregunta que les hago es, a ver, indirectamente podemos sacar nosotros, ¿no? ¿Cuántos? Vamos a suponer que el 2020 ha habido 30.000 casos, como es probablemente, 30.000 casos de tuberculosis, ¿ya? La pregunta que les hago es, ¿cuántos habrán tenido derrame pleural o han sido tuberculosis pleurales? Más o menos.
16.000, doctor. 16.000. Me sale más a mí, ¿ah? No, 16.000 no puede ser. No me sale tanto tampoco. No, perdón. No puede ser 16.000. No es tanto tampoco. Miren, la situación es la siguiente. Hay pacientes con tuberculosis al año. El 17% ha sido extrapulmonar. De ese 17%, más de la mitad han sido pleurales. Doctor, ¿sería 2.550 más o menos? Sí, más o menos. Sí. 2.700 me salía así más o menos a mí, 2.700 pacientes. Entonces, muy bien. Muy bien, ¿qué me ha respondido? No he visto. Yo, Carol Gutiérrez. Karen, muy bien, Karen. Carol. Efectivamente, como dice Karen, más o menos han sido esa cantidad de pacientes. A lo que iba, cuántos pacientes había en Estados Unidos con derrame pleural por tuberculosis? 2.500. 500. Y en el Perú, 2.000. ¿Se dan cuenta? Por esa razón, es una de las razones que yo puedo decir que en el Perú la tuberculosis pulmonar no puede estar pues, en uno de los últimos lugares. Está entre las 3 primeras causas de derrame. Tal vez es la primera, no lo sé. Entonces, ¿cuántos casos de derrame pleural habrá habido en el Perú en ese año? No sé. Pero de ellos, por lo menos 2.700 o 2.600 han sido por tuberculosis, ¿no? Dicho esto y aclarado el tema de la incidencia y de la prevalencia de la enfermedad, el diagnóstico de tuberculosis pleural precisa de la demostración del bacilo en el líquido pleural, ¿no? Pero eso no es fácil, ¿no? La mayoría de los pacientes no tienen unas características clínicas que lo distingan. Ni la radiografía de tórax ni el test de cutáneo de tuberculina aportan información suficiente para establecer el diagnóstico. Y va más allá. Casi siempre es un exudado. Y siempre el 93% tiene linfocitos, sobre todo pequeños. El diagnóstico definitivo se establece cuando se demuestra el Mycobacterium tuberculosis, pero la rentabilidad de la tinción de Nielsen en el cultivo y del cultivo de líquido pleural es baja, menos del 20%. Yo nunca, mira, sinceramente he visto cuántos pacientes he visto, pues yo, sí, en mi larga vida de ver pacientes con derrame pleural, nunca he visto un paciente con BK positivo en el líquido pleural. Acá dice menos del 20%. No sé si era cierto el 20% en la práctica que los pacientes. No veo yo pacientes con BK. Nunca he visto un paciente con BK positivo en el líquido pleural, ni tampoco en el líquido cefaloraquídeo. Nunca he visto un paciente. Siempre ha sido el diagnóstico hecho, y obviamente sí han sido porque la respuesta terapéutica ha sido favorable y todo lo demás, pero ha sido basado en los criterios de el análisis del líquido pleural y algunas veces llegado a establecer una biopsia pleural, ¿no? Y en la biopsia pleural se demuestra granulomas, ¿no? Si se descarta sarcoidosis, artritis reumatoidea, tularemia o enfermedades por hongos. La rentabilidad de la biopsia es 80%, pero puede aumentar hasta el 86% si se envía un espécimen para cultivo y hasta el 98% si se hace toracoscopía. Lo que se hace en nuestro medio es biopsia a ciegas, o sea, biopsia percutánea, ¿no? No hacemos un derrame pleural que no tiene masa, porque el derrame pleural no tiene masa, no está engrosada la pleura, ¿no? En todo caso no se puede ver una pleura engrosada focal, entonces lo que se hace es una biopsia percutánea, ¿no? Y ahí lo que nos envían, el resultado es con patidram, muestra pleura con tejido granulomatoso. Y eso para nosotros es tuberculosis. Y así llegas al diagnóstico, ¿no? Y obviamente si lo mandas a cultivar este tejido, tienes un rendimiento mayor, ¿no?
Pides también la ADA que te sirve, ¿no? Más de 35, perdón, puedes considerar más de 35 o más de 40, ¿no? Pero es más útil en pacientes menores de 35 años, como vamos a ver un algoritmo a continuación. Obviamente también tienes que pedir la prueba de NAT, ¿no? Amplificación de ácido nucleico, ¿no? Para la micobacteria. Pero el rendimiento del diagnóstico, miren, la sensibilidad 20 al 80, muy variable, ¿no? 20 al 80%. O sea, una prueba de amplificación de ácido nucleico pues, no te va a dar el diagnóstico tampoco, ¿no? Y vamos a presentar, a ver, ¿dónde está? Ah, ese resumen, ¿no? La prueba de tuberculina. La prueba de tuberculina, la PPD que hacemos, lo que hace es manifestar si el paciente tiene anticuerpos contra la tuberculosis, nada más, ¿no? Una prueba de PPD positiva no me diagnostica que tiene tuberculosis pleural el paciente, ¿no? El esputo inducido tiene un rendimiento variable, ¿no? Si hay lesión radiológica puede haber un poquito más. El tejido pleural, menos del 5%, dice acá, ¿no? La biopsia pleural, 30 al 50%. Y los cultivos tienen un poquito más, ¿no? de rendimiento, digamos. Entonces, más o menos, el autor del artículo que ha revisado propone lo siguiente, ¿no? Sospecha clínico-radiológica, toracocentesis, pH, bioquímica, ADA, contagio celular, citología. Exudado pleural, linfocítico con citología negativa, ADA pleural. ADA pleural más de 35, si el paciente tiene menos de 35 años, considera tuberculosis y se puede dar tratamiento específico. En áreas de alta prevalencia, estamos hablando del Perú, por ejemplo, correspondería a esto, ¿no? ADA menos de 35 dice que hay que considerar otros diagnósticos, ¿no? O repetir la biopsia pleural, ¿no? ¿No? En caso de acá. Ya es el algoritmo. En general, lo que tienen que... Nosotros hacemos todo esto, ¿no? Tienen que quedar claro eso. El paciente llega, por derrame se hace toracocentesis, se manda pH, bioquímica, ADA, contagio celular, citología. Si todos sale negativo, nosotros no consideramos el ADA para el tratamiento, porque los programas de tuberculosis no lo contemplan, ¿no? El autor sí, de esta revisión sí, pero no se contempla. Aquí lo que tenemos que hacer nosotros es de frente hacer una biopsia percutánea. Si la biopsia nos sale que hay un granuloma, se trata como tuberculosis. Si sale la biopsia negativa, se te debe pedir una toracoscopía y se manda al nacional. También ahí ya es un problema, creo que tampoco lo están haciendo, porque nunca he visto un paciente que haga toracoscopía. El derrame pleural maligno es entre el 15 y el 35 de todos los derrames pleurales y es una de las principales causas de exudado. Lo que les puedo decir es que nosotros estamos viendo cada vez más esto. Hemos hablado de tuberculosis, de derrame pneumónico y todo eso, pero tengo que decirles que cada vez, lamentablemente, cada vez llegan más pacientes con derrame pleural maligno. Y cada vez veo menos pacientes con tuberculosis. ¿No? Pero puede ser también, recuerden que yo trabajo en salud, los pacientes, la tuberculosis es mucho más, tiene una mayor incidencia en los lugares más pobres, más donde la alimentación es deficiente, donde la desnutrición es una situación frecuente. Y eso normalmente no sucede con los pacientes asegurados, ¿no? Entonces, los pacientes que tienen derrame pleural por tuberculosis en Arequipa seguramente llevan más al ministerio, ¿no? A la posta médica, se van más al Honorio o al Goyeneche, ¿no? Aunque el Honorio ahora no, pero en el tiempo que no había pandemia se iban al Honorio y al Goyeneche. Y en seguro los pacientes no tienen tanta esta enfermedad, pero sí llegan bastantes pacientes con derrame pleural maligno. Son pacientes ancianos, ¿no? Mayores de edad, con múltiples comorbilidades, ¿no? El mecanismo de producción, vamos a avanzar un poco. Describe que para producir un derrame pleural maligno se puede presentar en lo siguiente. Las superficies pleurales pueden estar involucradas por el tumor.
ya que esto conduce a una mayor permeabilidad de las membranas pleurales. Segundo, la neoplasia puede obstruir los vasos linfáticos o venas que drenan el espacio pleural. El tumor endobronquial puede obstruir un bronquio completamente, lo que lleva a atelectasia y un derrame pleural por la disminución de la presión pleural. El ejemplo que le decía, ¿no? Ves un derrame pleural con el mediastino desplazado hacia el lado, es seguramente que el paciente tiene un tumor bronquial que está causando una atelectasia. Y el derrame pleural es secundario a la disminución de la presión que ocurre. Una neumonía distal a un bronquio parcialmente obstruido por un tumor también puede dar un derrame, ¿no? Puede conducir a un derrame paraneumónico, pero en el contexto de un paciente con un cáncer, con un tumor. Y la neoplasia puede interrumpir el conducto torácico, provocar pilotórax, ¿no? También yo he visto pilotórax en los pacientes, ¿no? Un color amarillo, ¿no? Amarillo parece que hubieran tenido tinte, ¿no? Los que más producen derrame pleural es el carcinoma broncogénico, el CA de mama y los linfomas, ¿no? Como ya hemos revisado ya. El diagnóstico de certeza de neumonía se puede conseguir solo mediante el hallazgo de células neoplásicas en el líquido o muestras en el tejido pleural. El rendimiento de la citología varía ampliamente en las distintas series publicadas. Acá ustedes siguen el cuadro, ¿no? Cáncer de pulmón, 37%, cáncer de mama, 16%, linfoma, cáncer gastrointestinal, cáncer ginecológico, urológico, otros, y cuando no se conoce el primario, ¿no? Puede ser, tienes un paciente con un derrame pleural con características de derrame pleural maligno, le haces y te sale que tiene un adeno-CA, pero no te dice de dónde. Buscas el primario y nunca encuentras, ¿no? Y el 10% en esta bibliografía revisada, el 10% no conocen el origen. Se debe hacer la biopsia percutánea, ¿no? Biopsia percutánea, cuando no se encuentra la causa del derrame. Pero se prefiere hacer la biopsia guiada con tomografía, como ya hemos dicho, ¿no? Entonces, sospecha de derrame pleural maligno, citología positiva en el líquido pleural, derrame asintomático, observación, quimioterapia en relación al tumor que tiene, ¿no? Al origen del tumor. Si tienes un derrame sintomático y recidivante, evacuación urgente si es masivo, y pleurodesis si el paciente tiene un puntaje de Karnofsky más de 40. Citología negativa, segunda citología hay que hacer, y hay que hacer una toracoscopía. Si se confirma el derrame pleural maligno, sigue el mismo camino, ¿no? Evaluación, si es urgente, drenaje, pleurodesis, si tiene Karnofsky más de 40. Y si no es diagnóstico la toracoscopía, hay que hacer una nueva toracoscopía y pleurodesis si los hallazgos son positivos. ¿Cuál es ese Karnofsky? Es una escala para valorar cuál es el estado del paciente, ¿no? Entonces, si tiene más de 40, por ejemplo, requiere gran atención, incluso de tipo médico, encamado a menos del 40%, menos del 50% del día, de ahí para adelante se requiere hacer una pleurodesis, ¿no? La pleurodesis es un procedimiento en el cual se inyecta a la pleura una sustancia que produce una toxicidad y produce una inflamación. Lo que se quiere es producir una inflamación tan agresiva que esta inflamación provoque que las dos pleuras se puedan soldar, ¿no? Pegar. Estas son unas causas de derrame pleural mucho más, más rara, hay que considerar síndrome de Sjögren, espondilitis anquilosante. La embolia pulmonar también causa, ¿no?, dolor torácico. La diferencia es que el cuadro clínico es muy diferente, ¿no? El paciente presenta un cuadro de dolor torácico agudo, ¿no?, de un momento a otro. Los derrames pueden ser en un solo lado, ocupan menos de un tercio del metórax. El 20% de los derrames pleurales están loculados y la loculación es más común si el diagnóstico se retrasa más de 10 días después de desarrollar los síntomas. Y para terminar, ascitis, lo que he revisado es la guía. Esta guía parece antigua, ¿no? Pero, o sea, es antigua, solo que no han actualizado la Asociación Americana para el Estudio de Enfermedades Hepáticas publica estas revisiones
La última es esta, ¿no? He buscado esta información del 2019 del World Journal of Gastroenterology, que pues tampoco no aporta mayor información. La verdad que es lo mismo, como que no hay mucha cosa nueva en ascitis, ¿no? Es el acúmulo de líquido en la cavidad abdominal. En el caso de un paciente cirrótico obedece a una serie de factores. Aquí tiene un cuadro de que la causa más común es enfermedad hepática, carcinomatosis del 10%, insuficiencia cardíaca el 3%, y tuberculosis peritoneal nosotros tenemos bastante, ¿no? Al igual que la tuberculosis pleural, no tenemos una clara estadística de cuáles son, de todos los pacientes con ascitis, qué porcentaje tienen tuberculosis, no sabemos, ¿no? Pero debe haber bastante, ¿no? Por lo mismo de lo que conversábamos. ¿Qué más? Acá el cuadro, ¿no? De los casos. Hipertensión portal, puede ser no solamente cirrosis, sino un Chiari puede dar, por ejemplo, ¿no? Una citis por hipertensión portal. Neoplasia, carcinomatosis peritoneal, linfoma. Yo he visto, por ejemplo, linfoma, carcinomatosis, sea de ovario, hepatocelular, mesotelioma. Todos estos casos yo he visto como causas de ascitis, ¿no? Tuberculosis, enfermedad de Whipple, tuberculosis obviamente que sí. Peritonitis portal con no. Lupus, sí, obviamente que sí. Vasculitis, sí. Gastroenteritis eosinofílica no he visto como causa de ascitis. Síndrome nefrótico, obvio que sí. Ascitis asociada a diálisis, claro que sí. Síndrome de hiperestimulación ovárica, no he visto. Obstrucción del conducto torácico como causa de ascitis, tampoco he visto. La ascitis es la más común de las tres principales complicaciones, ¿no? Las otras son la encefalopatía hepática y la hemorragia por varices. La cirrosis es la causa más común de ascitis en los Estados Unidos y en todo el mundo. La ascitis se puede dividir en grado 1, grado 2, grado 3, ¿no? De acuerdo a la distensión que hay, ¿no? En grado 3 hay una marcada distensión del abdomen. Puede ser también no complicada, que no hay infección o síndrome hepatorenal, y complicada, que se debe a una ascitis que no responde a la dieta o a la biosis con diurético, ¿no? En otros pacientes que tienen ascitis refractaria, que tenemos pacientes también nosotros así con ese caso, le mandamos para hacer lo que se llama la derivación portosistémica, ¿no? Ascitis, paciente. La acumulación de fluido en el espacio peritoneal ocurre en el 50% del pacientes cirróticos. Esto creo que es lo mismo, se ha copiado, perdón. Lo mismo, creo, lo mismo. Tal vez explicarles esto, ¿no? La hipertensión portal produce vasodilatación arterial esplánica por acúmulo de óxido nítrico, y esto produce una disminución del volumen circulante eficaz. Y la disminución del volumen circulante eficaz produce activación del sistema renina, angiotensina, aldosterona, sistema nervioso simpático, hormona antidiurética y endotelinas. Y lo que termina haciendo en el paciente es disminución de la excreción de sodio, produce ascitis, disminución de la excreción de agua libre, produce ascitis, ¿no? Hiponatremia dilucional, ¿no? Aumento de resistencias vasculares periféricas, vasoconstricción renal, síndrome hepatorrenal. Por esa razón, en el tratamiento de un paciente que tiene un síndrome hepatorrenal, ¿qué cosa hacemos? Atacamos esto y esto. ¿Esto cómo? Aumentando el volumen arterial efectivo. ¿Qué utilizamos para eso? Albúmina. ¿Y cómo puedes causar una vasoconstricción de la arteria esplánica? Con un medicamento que se llama terripresina, que no disponemos en el seguro. Pero esos son los medicamentos recomendados para atacar a un paciente con hepatorrenal, ¿no? Criterios de hepatorrenal, que el paciente eleve la creatinina más de 1.5, ¿no? Aunque están cambiando los últimos criterios, la última revisión del diagnóstico no he revisado, pero clásicamente era así. Elevación de creatinina más de 1.5 miligramos por decilitro, sin que el paciente tenga ninguna otra causa para hacer elevación. Es decir, el paciente no estaba haciendo sepsis, el paciente no estaba recibiendo medicamentos nefrotóxicos, el paciente no tenía proteinuria para tener una glomerulonefritis. En ese contexto se hablaba de síndrome hepatorrenal. Tratamiento, ya dije, ¿no? Albúmina,
terlipresina. Paracentesis, todo paciente con ascitis debe ser sometido a paracentesis diagnóstica. Eso hay que tener en cuenta, ¿no? Parece algo, también algo banal, que es algo lógico, ¿sí? Pero no. Hay muchos pacientes que están ahí hospitalizados y no les hacemos paracentesis. La paracentesis es el procedimiento más sencillo que hacemos. Y casi no existe contraindicación. Ni siquiera la alteración de la coagulación es una situación para impedir realizar una paracentesis. Nosotros normalmente hacemos en el punto de más Burney del lado izquierdo, acá. Pero se puede hacer en estos 3 puntos, cualquier 3 puntos se puede hacer. Y se tiene que pedir, ¿no? Estos análisis, conteo celular, albúmina, proteína, cultivo de sangre, cultivo de medir glucosa, lactato, desinógena amilasa. Es lo más importante, ¿no? Más importante. Eso también es otra cosa, ¿no? Otra cosa. O sea, así como cuando les decía que en derrame pleural los pacientes no les hacen los criterios de like, pues no sé por qué razón los pacientes que no les sacan la gradiente. Parte tiene la culpa el laboratorio, porque pueden creerlo o no, pero en el hospital Yanaguara no hacen albúmina en el líquido acítico. No dosan albúmina. Es increíble, ¿no? Porque cuando tienes un paciente con ascitis, el estudio empieza con ver la gradiente. Si la gradiente es más de 1.1 o es menos de 1.1. Entonces, no puedes seguir avanzando y no deberías seguir avanzando si no tienes una gradiente. Y la gradiente simplemente es dividir, no dividir, sino restar. Se sustrae la concentración de albúmina del líquido acítico a la del suero. Y si el resultado es mayor a 0.1, es hipertensión portal seguramente. Y si es menor de 1.1, es diferente, ¿no? Es otra cosa. ¿No? ¿Cuáles son las causas, no? No, es lo que se hay que pedir, ¿no? Con teo de glóbulos blancos, plaquetas, bilirubinas, INR, buscar causas de enfermedad hepática, ecografía, una esófago, gastroduodenoscopía, hacer un Escoldemel, medir creatinina, electrolitos, análisis de orina, proteinúria de 24 horas, sodio de 24 horas, conteo celular en el líquido acítico, cultivo en el líquido acítico, proteínas y albúmina en el líquido acítico, glucosa, lactato, desinasa, amilasa, triglicéridos, citología, para en caso de que sospeches de un enema, ¿no? El recuento celular es importante. Si tienes más de 250 polimorfonucleares, estás hablando de peritonitis bacteriana espontánea. Los pacientes que tienen cirrosis pueden tener PBE en ausencia de síntomas. Entonces, siempre tienen que estar ustedes buscando, si hacen una terapia, busquen recuento celular, ¿no? Y recuento de polimorfonucleares. Y a veces hay que poner así, recuento de polimorfonucleares para que te vean. Citología cuando sospechas de carcinomatosis. Para tuberculosis buscas BK, la prueba de ADA. Todo eso hacemos nosotros en los pacientes ya de forma automática. Y finalmente, acá, ¿no? Dice acá, si haces paracentesis diagnóstica, si tienes una recuento de polimorfonucleares menos de 250, el cultivo negativo es una ascitis estéril. Y tienes que ver si es una ascitis leve o una ascitis a tensión, ¿no? Si es una ascitis leve o moderada, dieta y diuréticos. Respuesta positiva, manejo ya seguramente individual, ¿no? Si tiene una ascitis a tensión, paracentesis total. Respuesta negativa, ascitis refractaria. Y entonces en esos ascitis refractarios ya el manejo ya es probablemente paracentesis a repetición o mandarlo a una cirugía de lo que es derivación portosistémica. En el otro lado, tienes un recuento de polimorfonucleares más de 250. Sospecha de PB, inicio inmediato de antibióticos. Generalmente ceftriaxona o cefuroxima son los de elección. Escherichia coli es el agente más frecuente que produce PB. Antibiótico puede haber mejoría positiva y mejoría clínica negativa. Mejoría positiva, te das antibiótico por 5 o 7 días y se acabó. Si el paciente tiene mejoría clínica negativa, o sea, no mejora, repites la paracentesis.
Si el recuento sale menos de 250, pues terminas antibiótico y se acaba. Pero si encuentras un paciente que tiene aumento de polimorfo nucleares positivo, un cultivo positivo, entonces puedes pensar que es una nueva bacteria o que el paciente tiene una peritonitis bacteriana secundaria. ¿Secundaria a qué? A una perforación generalmente intestinal. Y a este paciente lo tienes que mandar al cirujano. Si el paciente tiene una nueva bacteria en el cultivo, tienes que elegir un nuevo antibiótico. Entonces, ese es el esquema más o menos, ¿no? Y finalmente acá tienen las medidas generales de un paciente con ascitis por hipertensión portal, ¿no? Retención de sodio, una ingesta calórica, ¿no? Ideal, las proteínas de ingerirse 1 gramo por kilo de peso, inmunización para prevenir infecciones, la abstinencia de alcohol, terapia antiviral, en caso de hemocromatosis, flebotomía, en caso de enfermedad de Wilson, terapia quelante. Se utiliza espironolactona como tratamiento médico general diurético, furosemida, se usa ambas cosas para síntesis y tips, ¿no? Cuando no mejora nada el paciente. Y obviamente lo último y lo definitivo en paciente con problema hepático es trasplante hepático, que en nuestra realidad está lejos, por no decir imposible. Chicos, listo. Eso era el tema del día de hoy. No estoy presentando caso clínico porque al final, como está estipulado, voy a presentar casos clínicos del paciente. He preparado un caso clínico de un paciente con derrame pleural, ¿no? Tenía pensado presentarlo ahora, pero de verdad también por el tiempo, no hace mucho tiempo ya también se hace muy larga la clase. Pero lo que quiero es, ese caso lo voy a presentar la última clase de esta fase. Y es un caso de un paciente, ¿no? Interesante, un paciente que he visto, he visto en Yanaguara. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta, chicos? Nada. Muy bien, entonces nos vemos la próxima clase. Por si Hasta acaso luego. la presentación